Me indica, por favor, si ya se ve el material en pantalla. Sí, licenciada. No. Ok, entonces vamos. Antes de iniciar, en este caso, que es la didáctica y sus componentes, voy a hacer, bueno, que sea más la clase más participativa. Podrían decirme qué se entiende o qué entienden por el término didáctica. ¿Nadie tiene alguna idea de lo que se entiende por Buenas didáctica? tardes, licenciada. La didáctica estudia las técnicas y métodos. Técnicas y métodos, ¿ya? ¿Qué más? La didáctica es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso formativo eficiente. Bien, sí, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el aprendizaje, también los métodos. Bien, entonces vamos a ver, gracias por su participación, entonces continuamos. Vamos a ver desde la etimología. Sabemos que muchos de los términos, pedagogía, psicología, didáctica, tienen un inicio o un origen etimológico, pues griego o latín. En este caso, la didáctica viene de la terminología o etimología griega, ¿no? Según Amos, convenio Amos, que es considerado como padre de la pedagogía, el término didáctica proviene de didáctico, ¿no? Que significa el que enseña y concierne a la instrucción, ¿ya? Entonces, probablemente es por ello que la primera instancia del término didáctica fue, digamos, como un arte, o sea, se conocía como en un principio como el arte de enseñar, ¿no? Que es un arte de que cada uno enseña o instruye todo lo que aprende y va transmitiendo a su educando, a los estudiantes en esta ocasión, y va a ver la manera y los métodos que uno va a ir utilizando con el tiempo, ¿sí? Entonces, es antiguo este término, más o menos del siglo XVII, donde se ve, ¿no? Entonces, en su libro comentábamos que era la didáctica magna, entonces ahí va viendo lo que ve en cuanto a la didáctica, los métodos y cómo va evolucionando con el tiempo, ¿sí? Se va enfocando, su objetivo principal está enfocado en varios aspectos, ¿no? Primero se relaciona con el ámbito teórico, primero es la parte teórica, cómo uno puede, digamos, hacer que el estudiante pueda aprender de manera teórica, digamos, no tan posiblemente técnico, usar términos más entendibles para el estudiante, profundizando en conocimiento, que hay un contexto de enseñanza y aprendizaje, más que todo un aprendizaje significativo que hoy en día se maneja mucho ese término, ¿no? El segundo ámbito concierne a la regulación de la práctica. No todo lo teórico también es práctico. Muchas veces, a veces uno entiende más por la práctica que por la teoría. Pero sabemos que toda la práctica siempre va a tener una base teórica. Respecto al proceso de enseñanza, ¿no? Entonces sí vemos ahí. ¿No? Son dos puntos muy importantes, que es la parte del ámbito, la base teórica, y luego ya viene la parte de eso, la práctica. ¿Sí? No, la literatura reconoce la IF como una disciplina, es una rama de la pedagogía, ¿no? Entonces, sus orígenes datan más o menos, como decía, el siglo XVII, y ahí estábamos viendo de la obra de Comenio, Juan Amos Comenio, que es la didáctica magna, ¿no? Y sus puntos centrales es en la definición epistemológica, que es decir, en la cuestión de la base normativa. O sea, todo estaba normado de acuerdo a unos pasos, cómo tenía que ir una enseñanza, cómo tenía que ir una teoría, cómo podía entenderse, por ejemplo, en diferentes disciplinas, digamos, no sé, las matemáticas, la física, la medicina, desde entonces, cómo se podía entender sin la práctica, por ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo de la medicina, sin la práctica uno no va a entender, digamos, ¿no? No va a entender entonces la medicina. Y sí o sí tiene que ser la práctica. Mientras que hay otras disciplinas, otras ciencias que es
más teórico, como por ejemplo la filosofía, que es más teórico que práctico, ¿no? Y en ese caso no surge en una, como decía, bajo una normativa, es más estática, en ese caso más adelante vamos a ver que tiene dos componentes o dos categorías muy importantes, la didáctica, ¿no? Y para la realización, en ese caso, dentro de una concepción poco conflictiva y es ingenua del sujeto, ¿no? Desde su origen, la disciplina se constituye en el ámbito de organización de los métodos, ¿no? Para hacer lo que enseña, para que la enseñanza sea eficaz, ¿no? Poco a poco uno va mejorando la forma de enseñar. Si antes solamente era más memorística, tal vez la enseñanza que uno daba, era más teórico. Hoy en día eso ya ha ido cambiando, más que todo por la tecnología, ¿no? En esta obra, hablando de la obra de Amos Comenio, decía, ¿no? Que la didáctica es un arte, es una técnica. ¿Sí? La enseñanza debe tener como objetivo el aprendizaje de todo por parte de todos, ¿no? Sabemos que toda enseñanza siempre debe tener un objetivo. Por ejemplo, si uno va a estudiar cierta materia, cierta carrera y va a tener ciertas asignaturas y cada asignatura siempre tiene que tener un objetivo, ¿no? Si vamos a poner el ejemplo de esta, estamos hablando ahorita del diplomado en educación superior basado en competencias. Su objetivo de estos que, digamos, sepan, salgan sabiendo ciertos módulos que se van llevando relacionados con la educación superior. Ya en el primer módulo había visto más que todo cómo planificar, ¿no? La parte curricular, ¿no? Y en esta ocasión lo que vamos a ver cómo es la didáctica, cómo ha ido naciendo, cómo ha ido evolucionando, y a través de eso cómo hoy en día en la educación superior se lleva ya se ve, ¿no? La didáctica, los cambios, todo eso, ¿sí? Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben caracterizarse por la rapidez y la eficacia, ¿no? Como por la importancia del lenguaje y la imagen, ¿ya? Antes voy a hacer un paro para decirles a los participantes que acaban de ingresar o que están ingresando, estamos quedando que la tolerancia para entrar a la clase va a ser 10 minutos, por favor, ¿no? Porque, bueno, si están entrando cada rato y estoy, digamos, volviendo y hay un poco, me voy a perturbar la clase una vez que les vaya admitiendo a la clase. Así que por favor quedaremos para la próxima sesión 10 minutos. Si tuvieran algún problema, pues por mensaje podrían mandarme. De todos modos, ya como les había debido indicar el coordinador, toda la clase, todas las sesiones van a ser grabadas y van a ser subidas, digamos, a la plataforma, por si algún problema, a veces por el problema de internet, posiblemente se salgan y tengan que volver a entrar, ¿no? Entonces no hay problema por eso, las clases siempre, todas las clases van a ser grabadas y subidas a la plataforma. Entonces continuamos. Se acentúa la importancia de que la metodología, o sea, la parte metodológica es importante, ¿no? La didáctica no se hace sin una base, no se hace sin objetivos, sin los pasos, sin las estrategias, una planificación, ¿no? Tiene que tener una base metodológica. En primera concepción, la didáctica durante mucho tiempo, digamos, ha sido entendida como un sinónimo de enseñanza. También es convenio el que dice, ¿no? Métodos específicos para cada materia o didácticas especiales, ¿no? Y vamos a ver cómo también más adelante se divide la didáctica, ¿no? Y diferenciándolos de la didáctica general y quien confiere importancia en los recursos didácticos uniéndolos a la intuición, ¿sí? Con el transcurso del tiempo, el ámbito de la didáctica general hablando, exactamente, va a ir sufriendo cambios, ¿no? Cambios en la parte de conocimiento, uno va cambiando, digamos, ya sea las teorías, van renovando teorías, términos, y los métodos, ¿no? Y va apareciendo teorías psicológicas del aprendizaje, ¿no? Muchos se maneja de las teorías, estamos hablando por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las teorías del aprendizaje, vemos la teoría del conductismo, ¿no? Donde todo es mecánico, donde todo es memorístico, y ahí vamos bien.
De ahí viene la teoría cognitiva, donde van los procesos mentales, va a funcionar los procesos mentales y la parte emocional, ¿no? Entonces ahí, como ven, de acuerdo a la aparición de las teorías psicológicas, va cambiando la didáctica y se va viendo con diferentes autores, ¿no? Desde el punto de vista de la biología, la psicología, la filosofía, van poniendo sus bases en la parte de la didáctica, ¿sí? Y en la forma de concebir la inteligencia humana. Y hoy en día hablamos de inteligencias múltiples también, ¿no? Sabíamos que no solo un ser humano tiene una inteligencia, tiene varias. Y puede que una de esas son, en este caso, 8 inteligencias que se ha visto según Goffman. Entonces, él, bueno, dice, cada uno de nosotros sí debemos tener estas varias inteligencias, pero hay una siempre que va a estar más desarrollada. Entonces, eso lo vamos a ir bien, ¿sí? Va habiendo aportaciones teóricas. O sea, ahora hoy en día la educación ya no es, digamos, netamente conductista, ¿no? Ya es más, es constructivista, ¿no? Donde el estudiante, el docente y el estudiante ya no es, digamos, el docente el que sabe todo y el que transmite y el que es el único que puede, digamos, dar informar al estudiante, sino también el estudiante puede opinar, puede ser más participativo y colaborativo. Entonces, eso ha ido cambiando, ¿no? Con las teorías que uno ha ido viendo, autores, todos, ¿sí? Se va a diseñar estrategias, entonces se va viendo estrategias, cómo uno puede enseñar mejor, cómo uno puede aprender y tener un aprendizaje más significativo. Funcionan estructuras cognitivas y afectivas, como hablaba, ¿no? Si vamos a hacer antes tal vez solamente la educación era más conductista, decía, más deduccionista, solamente el estudiante se tenía a memorizar y a decir y a aceptar lo que el docente decía y de que el docente sí tenía razón. Hoy en día ya hay, digamos, más la crítica, más el análisis del estudiante y el docente ya es más como un guía, ¿no? Entonces eso, y ahí se ve la parte afectiva y los procesos mentales que van funcionando, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Que en la actualidad se habla de inteligencias múltiples y uno que tal vez no se maneja mucho era la inteligencia emocional, donde tiene mucho que ver en el aprendizaje, en el rendimiento académico. Si no hay una buena inteligencia desarrollada en ese aspecto, pues no va a haber también un buen rendimiento, ¿no? Entonces ya no se trata de ser inteligentes o no serlo, sino de saber qué tipo de inteligencias podemos tener o tener más desarrollados, ¿sí? Aquí hablando ahorita, ¿no? De inteligencias múltiples. Yo me imagino que tal vez algunos de ustedes, otros han escuchado qué inteligencias múltiples habían existido. ¿Será que me pueden mencionar? ¿Han escuchado hablar de las inteligencias múltiples? ¿Ninguno? Bien, entonces les voy a ir mencionando. Las inteligencias, según Coleman, son 8 inteligencias que se hablan, ¿no? Hoy día. Y de acuerdo incluso a la estructura del cerebro, una inteligencia puede estar desarrollada más que otra, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, también puede el estudiante más, digamos, fortalecer esa inteligencia que puede ser la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, lógica matemática, inteligencia intrapersonal, inteligencia espiritual, inteligencia naturalista, inteligencia musical, inteligencia kinestésica, ¿no? Y la inteligencia lingüística. Y como ven, cada inteligencia siempre lleva a un área, ¿no? Y si vamos a hablar de la inteligencia lingüística, tiene que ver con el área del lenguaje, ¿no? De la comunicación, de diferentes lenguajes, entonces, que está más desarrollado, digamos. Si aquí vemos, por ejemplo, aquí una imagen, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, si hay con signos, estamos viendo, ¿no? La inteligencia visual, la inteligencia naturalista, musical, interpersonal, matemática, lógica, matemática, y kinestésica. Cuando hablamos de kinestésica, hablamos de la parte de la expresión corporal, de la parte de la cuestión física, la parte física, ¿no? Entonces, a eso va hoy en día y la didáctica tiene que, digamos, manejar ciertas estratégicas en cada
en cada área que hoy se va viendo, se va aprendiendo y potenciar y mejorar, en este caso, los talentos que puedan tener los estudiantes, ¿sí? En este caso, cabe ya viendo, digamos, que la didáctica general se va a diferenciar o va a salir entre ¿no? La didáctica general, por ejemplo, puede ser definida como, según el autor, el conjunto de normas, principios, de manera general, en los cuales se fundamenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin considerar un ámbito o contenido específico, por ejemplo, ¿sí? Puedes orientar a explicar e interpretar la enseñanza, sus componentes, analizando, evaluando, enfocar, digamos, solamente a la enseñanza y aprendizaje, y su orientación es netamente teórica, ¿no? Esa es la parte general, no va a ir una parte específica. La diferenciación tiene que ver con lo mencionado, adquirir un carácter más específico, como indica en este caso el autor Flores, que lleva más allá de considerar ver el contexto, la parte socioafectiva, cognitiva del estudiante, ¿sí? La edad, la personalidad, competencias, habilidades cognitivas que pueda tener el estudiante, entre otros, ¿no? Y el proceso de adaptación, contenidos orientados a diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Y va a diferenciar. En este caso, cuando hablamos de didácticas diferenciar, tiene que ver también con la parte de educación especial, ¿sí? La didáctica específica, o también denominada espacial, es aquella que hace referencia, como menciona, el estudio de métodos y prácticas para el proceso. En este caso, cuando hablamos de específica, estamos hablando de ciertas áreas. Por ejemplo, en este caso establecemos, si vamos a poner como ejemplo, el lenguaje tiene su didáctica diferente a las de matemáticas, o las ciencias sociales o ciencias naturales, ¿no? Cada uno tiene una didáctica diferente, una estrategia didáctica diferente de enseñar. Por ejemplo, hoy en día, si vamos a hablar de las matemáticas como ejemplo, lo han puesto, se ha puesto de moda los juegos, ¿no? Para que el niño pueda aprender de manera jugando, cantando las matemáticas. Entonces, esa es una estrategia didáctica, se podría decir, ¿sí? O el lenguaje también. O sea, cada una de las áreas, disciplinas, en ese caso, materias, si lo vamos a poner así, tiene su didáctica especial, diferente de una de otra, ¿no? Entonces, a eso se refiere la didáctica específica. Ahora, se propone en este caso un cuadro, se resumen, digamos, la didáctica. ¿Qué es en sí? Lo que hablamos aquí, ¿no? La didáctica es una ciencia, ¿no? Una ciencia, una disciplina que, que tiene su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es enseñar y aprender, ¿sí? Y donde se está situada en la educación, por lo general en la educación. Educación en ambos ámbitos, educación teórica, educación práctica, tecnológica, en el que más se ve, y que también se trata de estudiar, interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y para qué sirve? Para organizar eso, ¿no? La enseñanza, para favorecer un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y de acuerdo al área que hemos dicho, que tiene diferentes estrategias didácticas. La didáctica se caracteriza por estar constituida por tres elementos fundamentales, ¿no? Es como llamamos la triada didáctica, que vamos a verlo a continuación. Estamos ahí, ¿no? Estamos viendo el estudiante, que es una parte, es un componente importante como el docente. Y entre ellos está el contenido, ¿no? El conocimiento. Es donde el docente va a preparar cierto contenido de la materia, viendo qué estrategias didácticas es más asequible, es más digerible para el estudiante, y ahí va a ver, ¿no? Centrado en la enseñanza para que el estudiante pueda aprender la materia que está dando de manera más, que no sea aburrida, que no sea monótona, ¿no? Entonces lo va a hacer más dinámico, ¿no? Y ahí se va, ¿no? Centro el conocimiento. El contenido va al docente, y en el estudiante lo que va a hacer es dar un nuevo conocimiento. Y va a ser un aprendizaje nuevo. No, la triada está compuesta, digamos, yo por tres estudiantes, docentes, conocimientos o contenidos, ¿sí? Se adapta de acuerdo a los contextos educativos, ¿no? En los cuales esto puede estar insertado, la interacción sociocomunicativa. Hoy en día ya se habla de eso, ¿no? Comunitaria, comunicativa, colaborativa, entre el docente y los estudiantes. Hay una interacción, ¿sí?
si no hay esa interacción, pues no va a haber un aprendizaje significativo. Va a ser netamente conductual. Pero hoy ya se maneja mucho la parte interactiva de la educación, de la enseñanza, aprendizaje entre docente y estudiante, ¿sí? Dicha interacción es conocida como el contrato didáctico, ¿sí? Es el cual puede generar expectativas tanto de parte del docente como del estudiante, ¿ya? Involucra pactos ya sean implícitos, explícitos, que facilita la regulación de tales comportamientos, interacciones, emociones, motivaciones. Es donde el docente tiene que tener la manera de motivar a los estudiantes para que ellos tengan un aprendizaje, ¿no? Y a veces, tal vez más como docentes nos preocupamos o nos concentramos más en ese estudiante que es el aplicado de la clase, ¿no? Y que debería ser lo contrario tal vez, ¿no? Tal vez ver más al estudiante que nos rinde y sabe por qué. Es ahí donde el docente debe ser motivador, ¿no? Guía motivador, y así es más interactuar y ver, y es donde, donde también se debe ver la empatía, ¿no? Y eso ya se maneja hoy, tal vez antes no. Debido a ello, el conocimiento puede experimentar modificaciones, transformando y adaptando de acuerdo al contrato establecido, ¿no? Entre docente y estudiante. Están tal vez estrictamente relacionadas, ¿no? En ese caso, el tipo de enfoque que la didáctica pueda adoptar, ¿no? Ahora hablaba de las categorías. Decía que hay dos categorías que tiene la didáctica, ¿no? Se enfoca en dos dimensiones, en este caso, dos dimensiones. Una estática y otra dinámica, ¿sí? Desde el punto de vista estático, se configuran las categorías objetivo, general, contenido y diseño del proceso, ¿sí? Entonces, cuando la didáctica es, digamos, desde el punto de vista estático, ya está impuesto, ya está, digamos, elaborado, ya tiene un objetivo general y tiene un contenido, lo cual no se va a mover, ya está, y se queda así. A eso se llama estático, no, no hay cambios, no hay, tal vez, actualización, se va a quedar así. Y los objetivos generales constituyen tal vez la categoría rectora del diseño, o sea, cuál es en sí, cuál es el objetivo, el fin de esta didáctica para el proceso de enseñanza, ¿no? Un modelo pedagógico del encargo social, es decir, son expresiones de las demandas sociales que en forma de necesidad se plantean en la escuela, institución educativa. El contenido conforma la categoría didáctica, que incluye la parte de la cultura de la humanidad, que se debe ser asimilada en el aprendizaje por los estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? Para el profesor es objeto de enseñanza y para el estudiante es objeto de aprendizaje. Y el diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje en sí mismo es el que planifica en dependencia de los objetivos. Es decir, de acuerdo al objetivo y al contenido que se va a tener de la didáctica de cierta asignatura, se va a diseñar, ¿no? Se va a hacer de acuerdo a cómo está planteado el objetivo y qué contenido va a tener, ¿no? Y va a relacionar con el profesor y los estudiantes, desarrollar, digamos, un proceso más dinámico, incluye empleo de métodos, medios de enseñanza, recursos de aprendizaje, con ayuda de los cuales se logran los objetivos, ¿no? Sin ellos, pues no va a haber ningún tipo de acción, ¿no? En la educación. El carácter estático de estas categorías significa que el profesor no debe hacer transformaciones. Cuando hablamos de carácter estático es que el profesor, el docente, el educador no debe hacer ningún tipo de transformaciones. Es que ya, digamos, ya está hecho, ya está impuesto, ya tiene un objetivo ya planteado por digamos, por la institución educativa y se le ha indicado, digamos, por eso que tiene que estar hecho así, ¿no? Y el proceso de enseñanza, bueno, va a aparecer justamente en los planes y programas de ese estudio, ¿sí? A eso se llama estático, que no hay ningún cambio de parte del docente, sino si ya está planteados por la institución educativa. O en este caso un texto, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va, los textos escolares, pues ya lo han implementado, digamos, en la Ministerio de Educación, y ya está planteado, ya están los contenidos, todo eso, y ahí el docente no puede modificar, ¿no? Ahora, cuando vamos al punto de vista dinámico,
como su nombre lo dice, dinámico, es que sí hay cambios, puede hacer cambios, actualizaciones, manejar como el docente crea conveniente, ¿verdad? Y configuran las categorías método, medios, formas de organización y evaluación, ¿ya? Y en cuanto al método, nos decimos una categoría de estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se define como la guía, la vía para alcanzar el objetivo. De esta forma es representativo de una estructura lógica y secuencial, ¿sí? Que define la dinámica de la interacción de profesor-estudiante, educador-estudiante, docente-estudiante. No corresponde con las distintas situaciones de docentes que se manifiestan, ¿sí? Los medios de enseñanza no constituyen la categoría que expresa el soporte material o informático del apoyo al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede establecer una manera de funcionar con los recursos que puedan tener de aprendizaje para asimilar el contenido, ¿no? Hablamos de recursos, ya tenemos los medios de enseñanza pueden ser, puede ser el profesor, un medio puede ser, digamos, un aula, los cursos, pupitres, eso estamos hablando a nivel presencial. Pero a nivel virtual, que sabemos que hace 2 años, bueno, este año, los primeros meses de este año igual, se ha pasado todavía los cursos virtuales, y como hoy lo hacemos nosotros, eh, medio de enseñanza es en este caso, no sé, la computadora, el celular y la herramienta digital, que en este caso es, o la herramienta virtual, en este caso es Zoom, ¿no? Es, ¿ya? Entonces, para asimilar en este caso contenidos, recursos de aprendizaje, también, ¿no? Llamados que emplea, porque puede ser empleado el estudiante tal vez sí mediante el curso virtual, el estudiante, sus recursos del estudiante puede ser, digamos, celular y después tal vez solo mandar vía virtual sus tareas, todos esos son los recursos virtuales. Pero cuando hablamos ya presenciales, pues ya presenta un cuaderno, todo eso, ¿no? Y vamos viendo dibujos, imágenes que se manejaba también, ¿sí? Las formas de organización del proceso de enseñanza, aprendizaje son aquellas que regulan desde el punto de vista estructural y funcional, ¿no? El sistema de relaciones que establece entre el profesor y el estudiante, eso implica participantes en el proceso entorno espacial, el espacio donde se va a dar el curso, los objetivos que se van a cumplir, ¿sí? La evaluación es el componente del proceso de enseñanza, ¿no? Mediante el cual se consta de grado de cumplimiento de los objetivos trazados. Y una vez ya, bueno, nos hemos trazado los objetivos, hemos realizado una metodología para la enseñanza, los medios, los recursos que uno tiene para enseñar, la forma de organizarse, ¿no? Una organización, digamos, tal vez, bueno, vamos a hacer un trabajo, va a ser un estudio, el estudio va a ser, digamos, grupal, más colaborativo, tal vez individual, y ciertos recursos de aprendizaje se han usado, ya sea de manera presencial o virtual, ¿no? Y como les mencionaba, y ahí se hace una evaluación. La evaluación siempre va a ser sumativa, formativa, diagnóstica. Entonces, de acuerdo a eso se va a ver, ¿no? Si el estudiante al hacer un inicio, a veces cuando uno va a dar una clase, al principio, por lo general, no sé si todos los docentes hacen una evaluación diagnóstica para saber hasta qué punto el estudiante tiene un cierto conocimiento, digamos, de la materia, ¿no? Y ahí ya con el B, si tiene poca, tiene mucha, está ahí normal, entonces ya va viendo su formación y al final hace una sumativa para saber si con lo que tenía o no tenía, entonces ha mejorado o no ha mejorado, si igual su conocimiento o su aprendizaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se hace la evaluación, ¿no? El carácter dinámico, como dice, de estas categorías se refiere al nivel de selección, en este caso es que el profesor, el docente o educador selecciona, ¿no? Selecciona cómo va a ser el aprendizaje, qué medios va a usar, y de acuerdo a los estudiantes, digamos, también va a ser a veces la participación de los mismos estudiantes para que ellos puedan dar su opinión de cómo quisieran hacer, digamos, ya sea el examen, trabajos, ¿no? Entonces va siendo más participativo. En el contexto de los recursos, en este caso, no va a ser el proceso, aunque están
superiores a objetivos y el contenido convocatoria es de orden superior, ¿sí? Entonces, el docente puede cambiar, sí, algunas cosas, tal vez los objetivos ya están planteados. Puede ser que los objetivos sí ya estén planteados desde la institución educativa, pero él sí puede, digamos, tal vez aportar la metodología, puede aportar tal vez ciertos contenidos a la área, a la materia y los recursos que va a usar. ¿Sí? ¿No? Y ahora hablamos de estrategias didácticas, ¿no? Si habíamos hablado en un principio de la didáctica, ¿qué es la didáctica? ¿Cómo así, cómo se divide y cuáles son los componentes? En esta ocasión vamos a hablar de las estrategias que uno debe llevar adelante ciertos aprendizajes. Tal vez a modo de que participen y de que pueda saber que están en la clase, ¿podrían decirme qué entienden por estrategias didácticas? ¿Alguien? O yo llamo lista. Licen, buenos días. Buenas tardes, Licen. Buenas Bueno, tardes. las estrategias son aquellos métodos o aquellas herramientas que vamos a utilizar para la mejor explicación de la materia, se podría decir, Licen. Ok, gracias, Rosario. Sí, exacto. ¿Alguien más? Voy a ir preguntando, ¿no? Para saber si están en la clase. A ver, estamos a ver con Humberto. Humberto, Sí, Licen. Yo pienso que las estrategias didácticas son como una guía para el desarrollo de lo que se está enseñando y como una estrategia, ¿no? ok, bien, está bien, Humberto. A uno más, a ver, ¿quién a quién? A Víctor. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Podría decirme qué entiende por estrategia didáctica? Dentro de las estrategias didácticas, yo entiendo que son las formas que vamos a utilizar nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar nuestras asignaturas o el tema, digamos, los temas que vamos a ir desarrollando en en cada, en cada día, por decirles, ¿no? Hasta concluir la asignatura. Entonces, eso entiendo, Lice. Perfecto, está bien. Bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Definimos a las estrategias, como decía, no guía, puede ser, son procedimientos, son recursos que utiliza el docente, ¿no? Para ver cómo se puede dar los aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento de contenido nuevo de manera más profunda y consciente, y más también más concreta y más fácil que pueda, con los términos más fáciles que pueda entender a veces el estudiante, porque muchas veces, a veces hay docentes que usan términos o terminologías científicas que muchas veces los estudiantes no entienden, entonces hay que tratar, digamos, de usar términos más entendibles, ¿no? Y así el estudiante pueda entender, ¿ya? Bajo el enfoque por competencias, en ese caso, los agentes educadores, en ese caso, encargados de los procesos de enseñanza, deben ser competentes en cuanto al ejercicio del diseño o la planificación de una clase. Y cuando hablamos por competencia en cada área, sabemos que cada área, ya seamos el área, digamos, de la salud, área de la, estamos hablando de educación, educación regular y las materias, no materias si vamos a hablar, si vamos a hablar en la educación regular, matemáticas, física, química, ciencias naturales, ciencias sociales, religión. Entonces, cada uno de ellos tiene su forma, sus estrategias, sus métodos para enseñar, ¿no? Así como también la operación de situaciones de carácter didáctico, ¿no? Sabemos, por ejemplo, si bien vamos a ver el área de química, digamos, o física, si no tienen un laboratorio, si no tienen dónde practicar,
¿Será posible que puedan aprender? Teóricamente nada más. Así como, o sea, prácticas, estamos hablando, ¿no? Materias prácticas. Solo, digamos, de teoría será que se puede aprender sin tomar en cuenta, sin hacer un experimento, por ejemplo, si realmente funciona o no ciertos elementos químicos, digamos. ¿Será que sin práctica podrá el estudiante aprender? No, licenciada, No, no va a poder aprender. no, Necesariamente se necesita de las prácticas. ¿no? Exacto. Y es más, si digamos el estudiante, obvio, le gustó la química, digamos, y va y quiere estudiar algo relacionado con química en una educación superior, en la universidad, y obviamente tiene que tener base de práctica que haya tenido en el colegio, así para que en la universidad no tenga esos bajones, tal vez no le va a ir bien porque no ha tenido una práctica y le gustó a los estudiantes, y no, yo quiero ser, digamos, un químico, quiero estar relacionado con la química, la física, ¿no? Entonces, todos esos elementos es importante ver, ¿no? Entonces, cada uno de esos tiene, ¿no? Sus formas, sus estrategias, sus materiales para Bueno, licenciada, sí, bueno, también quisiera complementar, tomando en cuenta que la didáctica es bueno, es el arte de aprender y enseñar. También en este caso considero de que la práctica hasta se podría entender de que tiene que pasar más del 50% en relación al aprendizaje, porque si bien la teoría se puede entender, bueno, hasta memorizar, pero la práctica es otro mundo. Y una cosa es la práctica figurativa y otra es la práctica real. En mi campo, por ejemplo, como abogado, hice prácticas, así como estudiante, pero en la realidad, la práctica ya en el campo laboral es otra cosa. Entonces, considero de que la práctica es más importante que la teórica, claro, obviamente en diferentes espacios, en diferentes, bueno, en este caso, por ejemplo, en la matemática, física, etcétera, más práctica tiene que entrar. Y la teórica tal vez puede entrar menos, pero claro, obviamente con los conocimientos también, bueno, bueno, dados, ¿no? Entonces, tiene que ir paralelamente, pero más para mí es la práctica. Ese es mi punto de vista, licenciado. está bien. Muchas gracias por su opinión, su aporte, Miguel. Sí, es verdad, la práctica es muy importante, ya seas netamente una materia teórica, siempre va a tener un porcentaje práctico, ¿no? Entonces, obviamente las materias que son más prácticas es más del 100%, es decir, más del 50% práctico y menos un 40-30% teórico, que es la base. Entonces, sí, como dice, la práctica hace al profesional, entonces en este caso es importante, en cualquier área, incluso estamos hablando en el área humanística, en el área social, en el área, mucho más en el área de salud, ¿no? Que sí o sí tiene que ser más práctica que teórica, ¿ya? Entonces, hablando en este caso, existen dos grandes tipos de estrategias didácticas, las de aprendizaje y las de enseñanza, ¿no? Que se describe a continuación a través de este esquema que les voy a mostrar, donde vemos, ¿no? Ahí estamos viendo estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. No se utilizan por el agente, en este caso el docente, el educador, facilitador de guía, promueve, facilita el aprendizaje científico de los estudiantes a través de qué estrategias, a través de lecturas, dependiendo, el mismo a veces docente, no siempre, digamos, les da cierto libro entero para que lo lean, él de alguna manera prepara, ¿no? Cierto material y lo hace lo más resumido posible para que el estudiante pueda entender, leerlo y sea más digerible para el estudiante y sea un aprendizaje más significativo, ¿no? Puede ser eso, puede ser mediante un video, hoy en día ya se habla mucho de las tecnologías, ¿no? Mucho manejamos, ¿no? Incluso ya se ha perdido eso de leer los libros en físico, ¿no? Muchas veces ya hoy se lee en el internet, se lee mucho los libros en internet y ya no tanto físico, ¿no? Y no se debería tal vez perder el leer un libro, y eso hace menos y te arruina menos la vista.
El otro, las estrategias de aprendizaje, ¿no? Utilizadas por el estudiante para reconocer, aprender y aplicar la información y el contenido, ¿no? En este caso, las estrategias del aprendizaje para el estudiante es de acuerdo a los estilos de aprendizaje que el estudiante tiene. Tal vez no hablábamos mucho de estilos de aprendizaje, tal vez ustedes tampoco lo han escuchado de los estilos de aprendizaje, pero sí hay estilos de aprendizaje también, ¿no? Y cada estudiante o cada lo tiene, puede ser, digamos, un estilo más teórico, más pragmático, más reflexivo, más activo. Esos son los 4 estilos de aprendizaje que se conocen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, el estudiante va a ir viendo. Tal vez el estudiante es más teórico, le gusta más leer y va haciendo más críticas, más debate lo que lee, y tal vez así aprende mejor, ¿no? Su estilo. O más el estudiante que es más activo, le gusta más las actividades que tengan actividades dinámicas, hacer actividades de físicas y todo eso, ¿no? Y así. Entonces, todo eso vamos viendo y se va viendo de acuerdo a las estrategias que también tiene que ver. Y como les había hablado, ¿no? De las inteligencias múltiples también tienen mucho que ver en las estrategias también didácticas de aprendizaje. Es importante resaltar, ¿no? Que las estrategias están enfocadas a cumplir los objetivos que se plantean en un determinado contexto de enseñanza y aprendizaje, donde ambos se pueden poner en práctica, ¿no? La de enseñanza que lo va a dar el docente y el aprendizaje que lo va a recibir el estudiante, ¿no? De acuerdo al conocimiento o al contenido que va a recibir el estudiante del docente, va a generar ciertos conocimientos de acuerdo a las estrategias que el mismo estudiante a veces puede crearse o puede el mismo docente guiarle, digamos, ciertas estrategias de aprendizaje que puede hacer, que puedes aprender de esta manera, hacer, digamos, haciendo, y vamos a ver, hay más de 10 estrategias de didácticas que vamos a ir viendo, ¿sí? Las estrategias de enseñanza fomentan las instancias de aprendizaje, promoviendo la participación de los estudiantes, ¿no? Como he dicho, ahora hoy en día se ha hecho más participativo la enseñanza. Ya no es tan memorístico, ya no es tan que el estudiante retiene todo lo que el docente dice y ya. No, ahora el estudiante es el que hace una crítica, reflexiona, analiza y hace su análisis crítico, ¿no? Y las estrategias de aprendizaje es relevante, ¿no? Menciona que los estudiantes las utilizan para organizar, comprender contenidos o ideas clave. Entonces ahí no vemos estrategias de manera virtual, que en ese caso es un ejemplo de manera virtual, como el estudiante va aprendiendo y ahí estamos viendo los estudiantes y el docente, ¿no? Incluso es virtual en este caso, porque por lo general cuando hablamos participativo se lo hacía más tal vez de la manera presencial, pero incluso hasta de manera virtual ya se ha vuelto más participativo la clase, ¿no? Y donde el docente puede dar, digamos, alguna pregunta, los estudiantes ahí dan la respuesta o debaten, no están de acuerdo, no están de acuerdo tal vez, ¿no? Las estrategias en general comparten elementos y aspectos que consideran y son fundamentales en este caso, ¿no? Componentes. Uno, los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje son estudiante docente. O sea, los tienen que ser activos en la parte de las estrategias. El contenido a enseñar, conceptual, procedimental o actitudinal, ¿sí? Las condiciones espaciotemporales o el ambiente de aprendizaje. Cuando hablamos los espacios, estamos hablando de un espacio que tiene que ser cómodo, tiene que ser ambientado, un lugar, por ejemplo, si un ambiente, el ambiente, digamos, está en un ambiente, de pronto es un lugar frío y no tiene ventanas, pues el estudiante no va a tener un aprendizaje, un buen aprendizaje, porque va a estar más atento de que no le haga frío, de que el viento entra y de todo eso, ¿no? Y ahí no va a haber, o lo contrario, donde todo esté cerrado y es un ambiente, o es un lugar, un clima cálido, ¿no? Entonces tiene que haber, en cuanto al ambiente, al clima, todo eso, el ambiente tiene que estar adecuado, tiene que haber asientos adecuados, no podemos, sabemos que es antiacadémico que en un curso estén más, incluso creo que hasta 25, máximo 30 estudiantes o aceptan, si no me equivoco, en los colegios, ¿no? En una hora. Y eso creo que 20 o 25 nada más. Entonces, eso tiene que ver tal vez con que no esté muy... Y claro, y ahora más que todo ahora con esto, ¿no? De la pandemia, que ya no se puede no puede estar lleno al curso, ¿no?
Y en muchos colegios porque no están tan presenciales, las clases no están tan presenciales, sino semipresenciales, ¿no? Por ese hecho. Y el ambiente, si hay un ambiente, un buen ambiente, entonces, a ver, por lo tanto, una buena aprendizaje. Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de enseñanza, las actitudes en este caso, que esté motivado, que no tenga problemas, digamos que porque a veces cuando el estudiante está de mal emocionalmente, deprimido, triste, obviamente no va a poder rendir bien. Entonces tiene que estar con la actitud motivadora y es donde ahí también entra el papel del docente, el rol del docente, ¿no? De motivar a los estudiantes que vean de que no están, digamos, tal vez emocionalmente mal y saber, ¿no? Y a veces, como decía hace rato, empáticos, ¿no? Y así y eso ayuda mucho en el proceso de aprendizaje. El factor tiempo, tener un tiempo determinado. Sabemos que en los colegios tiene que haber un descanso. Si vamos a pasar, o sea, yo creo que nuestro cerebro a lo mucho de 1 hora y media a 2, a lo mucho puede detener cierta información o puede estar atentos a cierta clase, pero más allá ya no creo, ¿no? Ya uno se va a dormir, va a estar bostezando, se va a aburrir, entonces, y de acuerdo a cómo también se da la clase, ¿no? Los conocimientos previos de los estudiantes, como había dicho, ¿no? Es hacer una evaluación diagnóstica, donde es para saber si el estudiante tiene tal vez un conocimiento previo al respecto o no. Y si tiene mucho mejor, va a aprender mejor, va a ser más bien, no va a ser tan problemático enseñarlo o repetir la clase, ¿no? O si no, y si no tiene ningún conocimiento, entonces, bueno, entonces ver la manera de que el estudiante pueda aprender, ¿no? La modalidad de trabajo que se emplee, ya sea individual o a pares o grupal, ¿no? Y el proceso de evaluación, ya sea diagnóstica, formativo o sumativo. Las estrategias didácticas contribuyen en este caso de manera positiva al desarrollo de las competencias en los estudiantes, ¿no? Hay dos elementos claves en este caso, el momento de la clase en que se ocupará, ya sea durante el inicio, desarrollo o cierre. Son tres momentos importantes, ¿no? El inicio, en el desarrollo y el cierre, ¿no? Y también la forma en que se presentan dichas estrategias, aspecto que está intrínsecamente relacionado con el momento de su respectivo uso. Entonces, como ven, tiene tres momentos las estrategias. Estamos hablando de un inicio, de un desarrollo y de un cierre. Es posible identificar los tipos de estrategias en consecuencia de enseñanza a través del siguiente esquema, ¿sí? Y estamos viendo tres, ¿no? Que es preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, ¿sí? Cuando hablamos de preinstruccionales, estamos hablando de un inicio, coinstruccionales en el momento, en el desarrollo que se está dando la estrategia, y postinstruccionales después, ¿no? Un cierre, cómo ha sido, si tal vez ha funcionado o no ha funcionado la estrategia. Ya estamos viendo las estrategias preinstruccionales, son, bueno, aquellas que preparan y alertan en relación a qué y cómo se va a aprender, incidiendo en la activación y generación de conocimientos previos. No, este tipo de estrategias son útiles para el estudiante, para que contextualice su aprendizaje y genere expectativas pertinentes. Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza, fomentando la mejora de la atención y detección de la información principal, ¿no? Lo que se quiere, el objetivo principal en este caso, que el estudiante organice, relacione, interrelacione los contenidos e ideas que son más relevantes para su aprendizaje, que es lo más importante, digamos, ¿no? O sea, que de acuerdo a lo que el docente vaya dando, el estudiante tiene que, digamos, tal vez tratar de captar la parte más importante del contenido. Las estrategias poinstruccionales se presentan al término de episodios de enseñanzas, permitiendo una visión sistemática, integradora, inclusión crítica del contenido. Es donde ahí va, digamos, el estudiante va haciendo una parte más crítica, analítica, va analizando todo lo que ha ido aprendiendo, ¿no? Y va a dar una estrategia más crítica para que haya una revisión final, si se ha podido cumplir con el objetivo del contenido o no, o es que tal vez ha habido fallas o ha habido ciertos ajustes, tal vez, y se tiene que mejorar esa estrategia, ¿no?
o cambiar tal vez. Es dinámica la estrategia. Y tomando en cuenta, o sea, viendo la clasificación estratégica, tomando en cuenta la participación, o sea, que se refiere al número de personas que se involucran en el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje, se ve el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la clasificación por participación, estamos viendo esto. Uno que va a autoaprendizaje, unos que, digamos, a través de los textos, tal vez el estudiante que no se ha limitado solamente al material que se le ha dado o le ha dado el docente, sino él ha ido a averiguar, ha investigado, ahora que el internet está para todos, en todo momento, entonces él ha hecho su autoaprendizaje, ha visto otras cosas, y de acuerdo a eso tal vez va a ser un debate con el mismo docente, ¿no? Para decir que sí, que es así, que sí era cierto, que no era cierto, ciertas teorías, entonces vamos viendo ahí. El aprendizaje interactivo es cuando hay la participación entre docente y estudiante, ¿no? Donde a veces el docente, bueno, hace preguntas y el estudiante participa, siempre está participando, dando sus opiniones, todo eso, ¿sí? Y aprendizaje colaborativo eso ya es entre compañeros, ¿no? O aprendizaje grupal entre grupos que se ayudan, que se colaboran. Si uno, digamos, sabe más que el otro, entonces el otro lo colabora y le enseña también. Entonces eso va, ¿sí? Considerando su alcance, donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso, didáctico se clasifica de la siguiente manera, ¿no? Periodos cortos y temas específicos, periodos largos, un semestre, un plan de estudios, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, específicos, periodos cortos, temas específicos, en este caso son cursos, digamos, de 2 días, 3 días, dependiendo de cortos. Es largo, es un semestre, como se llevan, bueno, a la universidad, ¿no? Semestral, anual, un plan de estudios, o en caso no cortos, estamos hablando en este caso que vamos a ver como el diplomado, porque en el diplomado solamente la duración de 4 meses, ¿no? O cursos más cortos. Dependiendo del proceso cognitivo, ¿no? En el que incide, se clasifica en activadores de los conocimientos previos, orientadores y guías de la atención y aprendizaje, ya, perdón. Entonces, para mejorar la codificación de la información, para mejorar la información nueva por aprender, por ejemplo, o sea, uno va, cuando va aprendiendo, si hablamos de un proceso cognitivo, según voy a hacer un recuerdo, Piaget es uno de los autores que ha manejado mucho, ¿no? La parte de la teoría cognitiva, donde para él era importante ciertas formas o estrategias de aprendizaje. En él se manejaba mucho la parte de la asimilación, la acomodación, y de acuerdo a eso se iba adaptando o a nuevos aprendizajes, ¿no? Iba organizando y hacía también a la vez un equilibrio entre lo que va aprendiendo, nuevos aprendizajes y lo que tenía como base. Entonces todo eso va haciendo una organización, ¿no? Y eso se manejaba, por eso vamos a ver de la organización e información del nuevo aprendizaje, para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender. En ocasiones se puede diseñar estrategias mixtas, es decir, puede ser, digamos, se puede usar la parte cognitiva, la parte de alcance y todo eso, ¿no? Y mejorar el contexto de aplicación y con el fin de alcanzar una meta, ¿sí? Vamos a ver diferencia entre estrategia, técnica y actividad, así para que tengan como un conocimiento. Sabemos que a veces decimos estrategia y técnica, a veces lo confundimos, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una estrategia didáctica, como ya se ha mencionado anteriormente, es el conjunto de procedimientos, ¿no? Se apoya en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar
a un buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje que el docente ha trazado, ¿no? Tal vez sí, el objetivo es que mi estudiante sepa, digamos, vamos a hablar de matemáticas, sepa las operaciones aritméticas de cierta manera, tal vez voy a hacer este tipo de juegos y el objetivo es que aprenda en un día, digamos, aprenda en 2 días, dependiendo de los objetivos que uno se va a trazar, con cierta didáctica o cierta estrategia didáctica que se ha trazado, ¿sí? Esos son los procedimientos. En este caso, el conjunto de procedimientos es que, bueno, el primer día voy a usar cierto juego, el segundo día otro juego, el tercer día voy a hacer solo estas lecturas. Entonces, esos son los procedimientos, ¿no? Y las técnicas que se apoyan las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son procedimientos lógicos y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante con los recursos que utiliza el docente para llevar a cabo la estrategia, ¿no? Procedimientos que buscan eficazmente a través de una secuencia determinada de pasos, fases, etapas que el docente pueda trazarse. Y actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica, ¿no? Se puede ser flexible, es decir, se puede cambiar, ¿no? No puede, digamos, no es algo estático, sino se puede cambiar, digamos, si cierta actividad. Mi actividad en este caso es que hoy el estudiante aprenda cantando las matemáticas, entonces eso, ¿no? Que hace su actividad. De pronto no pudo, entonces cambia de actividad, no solamente con juegos. Entonces ahí vamos bien, ¿no? Que es flexible y permite ejecutar la técnica, las características del grupo. Son aún más parciales y específicas, ¿no? Que la técnica pueden estar definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo. ¿No? Y la clasificación de las estrategias didácticas, seguimos. Según el autor Bailo, señala que debido a la naturaleza flexible y adaptable que tienen las estrategias didácticas, existe la posibilidad de usar una estrategia didáctica en los 3 momentos, ¿no? Ya estábamos hablando de un inicio, de un desarrollo y un cierre. Y a continuación vamos a ver, ¿no? Estas formas, ¿no? Elaboración de información, de presentación de la información, desarrollo de la comunicación y trabajo grupal, comprensión de la información y desarrollo de la habilidades oral y comunicativa. Entonces, cada una de esas son categorías, ¿no? Y van clasificando cada una como es. Cuando uno va elaborando o va a hacer, digamos, la elaboración de información, lo va a hacer mediante un ensayo, mediante la lluvia de ideas, digamos, yo tengo una idea, iba plasmando esa idea que tiene, ¿no? Entonces, de presentación de información va a ser una mapa conceptual, organizadores de gráficos, mapa mental, tira cómica, y todo, y vamos a ver más adelante, es decir, ya en la unidad 2 en este caso. La siguiente sesión vamos a ver cada uno de estas son estrategias, en qué consiste, cómo se desarrolla cada uno de ellos, ¿sí? La categoría de la elaboración de la información consiste en que el estudiante construye conocimiento a partir de la generación de nuevas ideas, ¿no? La elaboración de información, que permita una elaboración más profunda a nivel cognitivo. Es decir, el estudiante va elaborando a través de un conocimiento que le ha sido impartido. Entonces, él va elaborando sus ideas, va relacionando, a partir de la memoria va memorizando, lo va almacenando. Entonces, ¿no? Entonces se fomenta, en este caso, en esta ocasión se fomenta la creatividad, la habilidad cognitiva de resolver, en este caso, interpretar, criticar, elaborar o generar y analizar y resolver algunos problemas que se le presentan, ¿no? De acuerdo a la elaboración de información. Y es donde ahí prevalece la parte o el proceso cognitivo. La categoría de representación de la información cabe destacar que en ella se refleja el conocimiento adquirido por los estudiantes a través de una representación visual o gráfica, ¿no? Estructurada en un contenido aprendido, como en este caso mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, y eso ¿qué promueven los estudiantes? Fortalece sus habilidades cognitivas, como por ejemplo,
le ayuda a organizar, sintetizar, concretizar, ir a lo concreto, describir, ¿no? Y explicar cierto material, cierto conocimiento que ha podido adquirir, ¿sí? Entonces ahí vas registrando, lo organiza, ve qué conocimiento tiene que ir a un lado, a otro, y va organizando, ¿no? Y explicando al final. La categoría de desarrollo de la comunicación y trabajo grupal. Esto es posible, ¿no? Mencionar y desarrollar actividades a nivel colaborativo y cooperativo que hoy en día se maneja. Y no solamente se maneja a nivel presencial, también se lo maneja a nivel virtual, ¿no? Porque, por ejemplo, si en la plataforma Moodle se hace actividades, también se puede hacer actividades grupales. Y uno de esos elementos, los recursos de la plataforma son los wikis, por ejemplo, ¿no? De los wikis uno puede hacer trabajo, o sea, en grupos y cada uno mete un material y el otro va complementando, va poniendo sus ideas, y entonces es una forma también de hacerlo de manera virtual. Poniendo en práctica la habilidad de comunicarse con sus pares, ¿no? Y qué habilidades cognitivas desarrolla, en este caso planificar, explicar, decidir, inferir, todo eso, ¿no? Cuando es colaborativo. La categoría de la comprensión de la información permite que el estudiante estructure sus esquemas mentales, ¿no? Las habilidades cognitivas más relacionadas con eso es conectar y comprender, desarrollar y categorizar y reordenar. Es más que todo la parte más de trabajo más individual, ¿sí? Y la categoría de desarrollo de habilidad oral y comunicativa está orientada a poner en práctica la competencia oral. O sea, cómo yo me puedo expresar en función a las elaboraciones del discurso, nivel lingüístico, en este caso tiene que ver la oratoria, ¿no? Cómo uno se va a desarrollar mediante una exposición. A veces sabemos que muchas veces cuando nosotros éramos estudiantes teníamos a veces un pánico escénico. Muchas veces llegábamos a frente en el curso, teníamos que poner un tema y de pronto nos ponemos tiesos, nerviosos y nos olvidamos de todo lo que habíamos estudiado, ¿no? Posiblemente a veces nos pasa eso. Y con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la parte de motivación. Y ahí es donde los docentes deben motivar si es que pasase eso con algún estudiante. ¿No? Y además de fomentar la comunicación, la promover habilidades cognitivas como las de argumentar, juzgar, valorar y convencer, ser convincente, ¿no? No apoyar cuando hacemos trabajo en grupo, para ver cómo cada uno en qué se desarrolla, digamos, yo puedo responder esto, ese tema me interesa, o, ¿no? O soy más hábil para ese tema, ¿no? Entonces ahí lo vemos cada uno de esos. ¿No? Entonces, el siguiente cuadro sintetiza las estrategias didácticas principales, ¿no? Y las organiza de acuerdo al uso que se les da en los diferentes momentos. Y si estamos viendo los tres momentos. El inicio, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Cuando vamos al inicio, por ejemplo, estamos viendo una lluvia de ideas, desarrollo vamos a hacer blogs, o sea, vamos escribiendo todo lo que se nos va ocurriendo, lo vamos plasmando, escribiendo ya sea de manera virtual o un lápiz y papel, y lo convertimos en un mapa conceptual, algo más gráfico, ¿no? Entonces, todo esto tiene sus momentos, ¿no? Las estrategias didácticas en la educación superior. Sabemos que con el tiempo ha ido cambiando, en este caso con los avances en el campo educativo, junto a la tecnología hoy en día. O sea, nadie puede, digamos, ser analfabeto, o si alguien, digamos, no maneja su celular, no puede entrar a una plataforma o no puede entrar a alguna herramienta virtual, pues va a ser analfabeto en el área tecnológica. Entonces, tiene que de alguna manera capacitarse, ¿no? Exige demandas, ¿no? Tanto en la parte educativa como en el mercado laboral, sí, en la sociedad, que puedas adquirir de los docentes que utilicen estrategias de enseñanza más adecuadas a los cambios producidos. Los objetivos primordiales del cambio educativo están en lograr que los estudiantes tengan un desarrollo amplio, profundo, que tengan competencias en conocimientos, destrezas, valores, actitudes y de todo eso, ¿no? Y tenga un buen desempeño en el futuro.
En la práctica se requiere que los docentes conozcan, ¿no? Y dominen ciertas estrategias técnicas didácticas, ¿ya? Para ello es importante que conozcan o se haga un diagnóstico previo del estudiante para saber en qué el estudiante tiene, digamos, ciertos conocimientos y en qué les puede o fortalecer y qué es lo que más necesita el estudiante, ¿sí? Conocer, hacer esa estrategia. Entonces, de acuerdo a eso, crear una estrategia y ver las competencias, o sea, ver tal vez, como hace rato decía, tal vez ver las inteligencias o el estilo de aprendizaje que cada uno tiene y fortalecer, ¿no? De acuerdo a eso, realizar estrategias didácticas, ¿sí? En sí, el papel de los docentes ya no es, digamos, solamente de enseñar y ya, ¿no? Sus conocimientos ya no son tan limitados, ¿no? Consiste en ayudar a los estudiantes a aprender a aprender, es decir, no que el estudiante solamente sea un estudiante pasivo y todo lo que ha aprendido se lo guarde y ahí se queda, sino que tiene que ser de un estudiante que sea crítico, que sea incluso creador de teorías en lo posible, sea un estudiante que sea más preocupado, más dedicado, digamos, ¿no? Y promueve el desarrollo cognitivo personal mediante actividades críticas, aplicativas, ¿no? Y va aprovechando en este caso de la información que tenemos disponible en todo momento. Entonces, el conocimiento no se debe limitar a realizar una simple recepción pasiva, sino una información más, como decía, interactiva. Entre las principales funciones que el docente hoy en día en la actualidad debe tener son los siguientes, ¿no? Conocer las características individuales, conocimientos, desarrollo cognitivo, emocional, el estudiante, como les decía en un principio, la experiencia, el historial, incluso la historia familiar muchas veces, porque sabemos que de pronto un estudiante era, digamos, el estudiante más aplicado, más todo, y pasó un tiempo y se volvió un estudiante con bajas notas, todo eso. Entonces, ¿qué pudo haberle pasado a ese estudiante? Uno va preguntándose, tal vez tuvo problemas familiares, algo pasó por esos cambios que hubo, un cambio total, ¿no? Entonces, eso. Y ver eso, y manejar de todo la motivación y empatía. Y grupales, ¿no? Coherencia, relaciones, afinidades, experiencias de trabajo en grupo, hacer que los estudiantes les guste trabajar en grupo. Muchas veces hay estudiantes que no les gusta trabajar en grupo y más solos, ¿no? Y eso tal vez es por alguna circunstancia personal, tal vez. Entonces, ver todos esos detalles. Preparar las clases, organizar, gestionar situaciones mediadas de aprendizaje, ¿no? Con estrategias didácticas, considera ya sea de manera individual, o sea, estrategias de maneras individuales o estrategias para trabajo grupal. Buscar, preparar materiales para los estudiantes, aprovechar todos los lenguajes, elegir los materiales que se emplearán y todo eso, ¿no? Y estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos previos, como les decía, motivar ante todo en cada momento a los estudiantes. Despertar el interés de los estudiantes, del deseo de aprender, de saber, de querer saber más allá, porque hay estudiantes que sí, digamos, les gustaría saber, preguntan y todo eso, y no coartarlos, no decir porque preguntan tanto, todo eso, sino más bien responder a sus preguntas. En resumen, lo que podemos decir es que la didáctica en el aula es un espacio, en este caso, en los que los estudiantes vienen a aprender. El aula es un lugar donde vienen a aprender y los educadores a enseñar. Por lo tanto, se convierte en un escenario interactivo, ¿no? Hoy en día es interactivo. Sea un aula presencial, un aula virtual, ¿sí? Donde surgen diferentes actividades de enseñanza para los estudiantes y el educador. Las actividades que son el elemento central del proceso de enseñanza pueden demostrar varias formas de estilos de calidad, ¿no? Los educadores deben reflexionar en este caso, ¿no? Cómo realizar, digamos, cortar las barreras, porque haya siempre barreras para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo, así como sus implicaciones metodológicas, digamos, renovar, actualizar la metodología de enseñanza que se va dando
porque sabemos que cada vez va cambiando, más que ahora con la tecnología, se va llevando más, ¿no? Cambiando otras formas y todo eso, y para así mejorar las prácticas, en este caso de la enseñanza. ¿Ya? Al enseñar cada disciplina se debe reflexionar sobre los métodos, materiales que el docente debe utilizar, saber cómo ilustrar los conocimientos, explicar, la forma de explicar, demostrar a los estudiantes, como dijimos, más con la práctica, que no tanto con la teoría. Vamos a hablar de acuerdo al área, ¿no? Si vamos hablando del área de más química, las áreas naturales y más, ahí si lo vamos en un 100%, se podría ver que es 50 o 60% práctico y lo restante teórico, ¿no? Y así. Finalmente, vale la pena señalar que el proceso de enseñanza desde la didáctica no se debe entender como perseguir o cumplir rigurosamente un proceso, ¿ya? O unas técnicas, o unos pasos, no se puede, sino lleva consigo un acto social, histórico y cultural. O sea, ya es más constructivo, no tanto así conductual, solamente aprendes y ya, y ahí se queda. Entonces se va creando, construyendo ciertos nuevos conocimientos, nuevos forjadores de conocimiento, entonces, ¿no? Entonces, resulta relevante las investigaciones educativas en torno a cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza en aula, en la clase universitaria, conocer las configuraciones didácticas, ¿no? Y que tiene que ser empleada por el docente, por lo cual tiene que tener una buena percepción, análisis y tener una buena comprensión al final, y para lo cual se va a dar un aprendizaje significativo. Bien, entonces hasta aquí la parte de las diapositivas. Como hace rato había dicho que voy a mostrar un video que es corto, no es muy largo, unos 10 minutos más o menos. Y luego de eso vamos a hacer un pequeño debate del video que les apareció, hacer algunas preguntas y eso. Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio de datos Blanqui, donde el día de hoy les traigo un video educativo. Es muy indispensable para todos aquellos pedagogos, pues deben dentro de planear una clase. Preparen su libreta y su pluma, porque nos encontramos ya en la Facultad de Pedagogía, dispuestos a pasar una tarde grandiosa con todos ustedes. En un momento, comenzamos. Ahora bien, algo muy cierto y que no podemos pasar por alto es que muchas personas no saben qué es la didáctica, y es algo que preocupa, pues utilizan el término y muchas veces no saben realmente lo que significa. Por ello, es que debemos de tener en claro qué es la didáctica. La didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando un pedagogo protestante llamado Juan Amos Comenio lanza un libro denominado Didáctica Magna. Las clases altas tenían acceso al arte y la política, a la filosofía e historia, y a las clases medias y bajas aprendían de todos los oficios en los talleres. Comenio plantea lo que es la idea filosófica o utopía, que hay que enseñar todo a todos, y propone un conjunto de reglas, pautas o normas en las que muestra cómo lograrlo. Permite que la enseñanza sea eficaz y que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. En el siglo XIX aparece la figura de Herbart, quien compartía la idea didáctica de Comenio, pero consideraba que la educación se debía realizar siguiendo pasos en vez de reglas, como se decían
este periodo, la didáctica es el corte humanista o tradicional, ya que se centra en el derecho del hombre de aprender. Pues bien, la didáctica desde que salió a luz se vio muy favorecida en el aspecto de la educación, pues se vio como un conjunto de principios y de normas que caracterizaban o enriquecían el contexto educativo y se basaba hacia una orientación por la práctica. Sin embargo, como concepto propio, podría decir que la didáctica es el arte, la técnica o la ciencia que se construye desde la teoría y la práctica en un ambiente organizado y donde se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje para la formación del alumno. Juan Amos Comenio definió su didáctica Licenciada, se ha cortado el audio. las formas metodológicas para que se logre un aprendizaje significativo. Por eso es indispensable conocer diversos métodos o estrategias para que nos ayuden a aplicarlas en el aula de acuerdo a los objetivos que tenemos. Y a su vez, ¿Se escucha ahora? lograr un Disculpen. aprendizaje significativo y no memorístico. Sí, licenciada. Puede ser separada de la práctica, Sí, porque algo que aprendes, que es la teoría, lo debes de aplicar dentro de la práctica, ya que si solo lo aprendes, que es la teoría, no sabes si podrás hacerlo, puesto que no tienes la práctica. Un punto importante que se debe resaltar es su objeto de estudio de la didáctica, que se basa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es así como se determina que los dos conceptos van prácticamente de la mano, pues con la enseñanza que se imparte es como se va a ir obteniendo un aprendizaje significativo. De igual manera, cuenta con un conjunto de normas y procedimientos que informan y orientan a todos los profesores. Aunado a ello, tiene tres elementos fundamentales y muy importantes que favorecen el crecimiento de la didáctica, como son los alumnos, quien toman un papel principal dentro de la educación, y es así como los profesores y contenidos se incluyen de manera objetiva en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Comenio pensaba que para enseñar todo a todos había que imponer una serie de reglas o pautas denominadas dispositivos duros. Estos dispositivos son: simultaneidad. Para que la enseñanza pueda ser para todos, debía enseñar algo al mismo tiempo a muchas personas. Igualmente, esto genera un debate, ya que no todos los chicos aprenden lo mismo con la misma rapidez y de la misma manera. Gradualidad. Tiene que haber un orden, plantearse lo que se va a enseñar y poner un orden. Elegir un profesor que dé una determinada asignatura a un grupo determinado. Alianza. Es el vínculo que existe entre los padres y el colegio. Se realiza un acuerdo tácito o un contrato. Los padres ponen confianza en la escuela y la escuela también debe responderle esa confianza. De esta manera, los padres aceptan las pautas de dicha institución. La didáctica posee tres características fundamentales. 1. La implicación en la intervención. Es entender cuál es la función de la enseñanza. 2. La función reflexiva. Es mirarse a sí misma como parte del fenómeno que estudia. 3. Sentido prescriptivo normativo. Esta a su vez conjuga dos dimensiones, como es la proyectiva y la explicativa, donde se fundamenta y se dan todos los fines. La didáctica estudia desde la perspectiva del método y del contenido los problemas de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, desde el currículum se abordan los fundamentos para la construcción de un proyecto curricular y las relaciones entre los diferentes contenidos y materias. Ambos se van a relacionar, pues con el currículum vamos a tener los programas educativos que nos van a guiar sobre lo que debemos enseñar. Y la didáctica, por su parte, nos dará las mejores herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algo muy importante que debemos de recordar es que ninguna técnica es mala. Lo que debemos saber es cómo utilizarla en el momento adecuado y también debemos tomar en cuenta los diversos factores que intervienen para elegir la correcta. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué queremos o pretendemos lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos
vamos a utilizar, cuáles son los contenidos, con quiénes vamos a trabajar y sobre todo analizar y reflexionar lo que es y lo que se sabe del tema, lo cual haremos saber más sobre este. Y para ello es necesaria la planeación de una clase, la cual podríamos definir como una organización que debemos seguir para lograr determinados objetivos, tomando en cuenta los contextos y los recursos, el tiempo y a quién va dirigido, etc. Es fundamental tener claros los objetivos que queremos realizar, tener una organización para tener bajo control la situación que pudiera presentarse. La didáctica tradicional parte de esta visión superficial porque trabaja con modelos de enseñanza basados en un papel apenas institucional y artificialmente atribuidos al profesor, dentro de un concepto de competencia profesional que sirve a la crítica y se viene haciendo desde la didáctica tradicional, que también parece llevar esta visión superficial, pues denuncia esos intereses históricamente determinados, desmitificando la pretendida neutralidad de una didáctica, acusada de ser un instrumento de control social. Por su parte, el papel del alumno es el protagonista del aprendizaje, pues es el centro de atención, ya que las instituciones fueron creadas para estos, y si no existieran los alumnos y maestros, entonces no existirían las instituciones educativas. El alumno es la persona que debe analizar, reflexionar, criticar, proponer, etc., y debe adquirir conocimientos para que se desarrolle intelectualmente. Por otra parte, tenemos que para construir una escuela es necesario que su arquitectura se adecue a las necesidades de los alumnos y también de acuerdo al nivel en el que se encuentren. Es fundamental tener claros los objetivos que queremos realizar, tener una organización para tener bajo control la situación que pudiera presentarse. La didáctica tradicional parte de esta visión superficial porque trabaja con modelos de enseñanza basados en un papel apenas institucional y artificialmente atribuidos al profesor, dentro de un concepto de competencia profesional que sirve a la crítica y se viene haciendo desde la didáctica tradicional, que también parece llevar esta visión superficial, pues denuncia esos intereses históricamente determinados, desmitificando la pretendida neutralidad de una didáctica, acusada de ser un instrumento de control social. Por su parte, el papel del alumno es el protagonista del aprendizaje, pues es el centro de atención, ya que las instituciones fueron creadas para estos, y si no existieran los alumnos y maestros, entonces no existirían las instituciones educativas. El alumno es la persona que debe analizar, reflexionar, criticar, proponer, etc., y debe adquirir conocimientos para que se desarrolle intelectualmente. Por otra parte, tenemos que para construir una escuela es necesario que su arquitectura se adecue a las necesidades de los alumnos y también de acuerdo al nivel en el que se encuentren. Otro aspecto fundamental que se debe retomar para ser un buen profesor son los siguientes. Debe ser alegre y con buen sentido del humor. Debe ser amigable y comprensible con sus alumnos. Asimismo, debe mostrar interés y estar al pendiente de ellos. Un buen docente debe ser imparcial, o sea, que no debe tener preferidos ni consentidos. Tiene que despertar el deseo de trabajar y convertir su labor en placer. Por otra parte, debe ser paciente, bondadoso y simpático. Debe ser justo al aplicar una cierta calificación. Considero que me parece correcto que debe respetar las ideas de los demás. No debe ni tiene por qué sentirse superior ni importante. Siempre debe dar la impresión de que sabe todo lo que enseña. Un buen docente es oficial con sus alumnos. Los ayuda a resolver problemas personales y siempre se fija en cada una de las reacciones de los alumnos. Sin embargo, el aprendizaje y la adaptación son dos partes muy fundamentales de un buen profesor. Debe poseer una gran actitud positiva y ser flexible. Eso le ayudará a tener buen contacto con los alumnos, y más aún, cuando se es paciente, es importante porque debe tener dedicación por lo que implica que aprenda nuevas habilidades. Finalmente, considero que un docente debe tener muy alta expectativa, por lo cual cada día se debe de motivar que sus alumnos se esfuercen cada vez más.
Bien, chavos, hemos llegado a nuestra parte final. Espero que este tema de la didáctica sirva de aportación para su desarrollo profesional. Recuerden implementar cada una de las estrategias. Bien. Bueno, y habiendo bien visto el video, bueno, la pregunta es, ¿qué les pareció el video? Estaba Estaba bonito. muy interesante, muy claro la explicación. Ya. Ok. Bien, entonces voy a hacer 3 preguntitas. Estaba bonito, dice, complementar. Ok. Voy a hacer 3 preguntitas para saber si todos captaron. Ahorita, bueno, a ver, a quién. Hago las preguntas dirigidas pero pregunto y me van a contestar. Mejor hago dirigidas. Le pregunto a... Hay algunos que llegaron tardecita, ¿no? A ver, Irma. Irma Mariel. ¿Se encuentra en clase? Sí, sí, estoy. ¿Cómo está? Buenas tardes, Irma. Le voy a hacer una preguntita que yo lo expliqué y que también estuvo en el video. ¿Cuáles son los componentes de la didáctica? ¿Quiénes componen la didáctica? Le voy a ayudar. Son tres que componen. ¿Me puede mencionar cuáles son esos 3? Ponente de la didáctica. No me ubico tanto, licenciada. No he estado tan. Sí, y en el video más se mencionó. Bien, ya, ok, no se preocupe. Entonces le pregunto a quién, era un varón. Jorge. Jorge Cuba, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. ¿Me puede mencionar los 3 componentes de la didáctica? Dicen, la verdad, llegué tarde, también no estaba muy atento, pero a lo que entendí en el video, muy interesante el video, ¿no? Entonces, lo que más me llamó la atención es que ya tenemos el currículum como una guía y la didáctica, nosotros tenemos que ver la forma de cómo enseñar a los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y esta parte de la didáctica es algo que siempre ha ayudado a todos, ¿no? A todos los docentes para que puedan aprender los alumnos. Ok, bueno, gracias. Le preguntaré a quién. A Miguel. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. La misma pregunta, ¿no? Le decía la misma pregunta que a sus compañeros. ¿Cuáles son los 3 componentes de la didáctica? A ver. Bueno, lo he tratado de entender, pero según mis apuntes, no lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, en este caso, tal vez otro compañero podría colaborarnos en el desarrollo, pero Ok, Miguel. Miriam, le voy a dar la palabra ya que levantó la mano. Miriam. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Los elementos serían los conceptuales, procedimentales y actitudinales. No, frío. Componentes. Licenciada. Ya, Cristina. Los Licenciada. estudiantes Ya, Cristina. son Si no,
si no estoy equivocada, es el profesor, el alumno, y creo que la enseñanza, eso es lo que Bien, vi en esa tríada. bien, bien, exacto. Es el estudiante, alumno, profesor o docente, contenido, conocimiento. ¿No? Les había dicho que el docente es el que da los contenidos al estudiante, donde el estudiante crea o hace nuevos conocimientos. Esa es la idea. Esos son los componentes de la didáctica. Bien, Cristina. La otra pregunta es, la didáctica es conocida como el arte de, a ver, ¿a quién le pregunto? A Luis. Luis, Es el arte de enseñar. Es el arte de exacto, enseñar. el arte de enseñar. Sí, comúnmente era conocido hace años con convenios como el arte de enseñar, ¿no? Y ahora ya eso ha cambiado, ya no solamente el arte de enseñar, también tiene mucho que ver con el aprendizaje, la metodología que cada uno va a llevar. Y por último, la última pregunta que voy a hacer es que también decía o hablaba, y tanto en el video como en lo que les había dado, la didáctica se divide en tres partes, o en tres tipos de didáctica. ¿Me pueden mencionar? A ver, aquí, ¿quién quería participar? Creo que quería participar Humberto. Sí, licenciada. Yo me apunté la didáctica general, Ya. diferencial y específica. Muy bien, Humberto, exacto. Ya me he dicho que la didáctica general tiene que ver con todo lo que es más la parte teórica, la parte curricular. La diferencial tiene que ver con la parte de que cada área tiene su forma, su metodología, ¿no? Y la específica, igual las áreas también que tienen matemáticas y todo eso tiene su didáctica diferente, especial, ¿no? Y más unos más son más prácticos, más otros más teóricos. Eso. Bien, entonces, ya para finalizar, pues agradecerles por la participación que han tenido en esta clase. Me parece que todos han podido por lo menos captar lo que es la didáctica, ¿no? Y para la próxima sesión vamos a ya hablar de las estrategias en sí, que hay varias estrategias. Entonces vamos a aprender de cada una de ellas cómo se puede manejar, habíamos hablado de tres momentos, ¿no? De que tiene la didáctica, que es el inicio, es el desarrollo y el cierre. Entonces cada una de esas estrategias tiene esos elementos, ¿ya? También indicarles entre hoy en la noche y mañana más a más tardar voy a subir el material en la plataforma para que puedan tener igual una semana como siempre de hacer las actividades tanto de la tarea, el foro y la evaluación, por favor. ¿Alguna pregunta más tal vez hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna sugerencia antes de finalizar? Licenciada, ¿hay alguna que tenemos que realizar? ¿Alguna tarea? Sí, como les indicaba, entre hoy o más tardar mañana voy a subir las actividades a la plataforma y les voy a indicar en el grupo. En el grupo voy a indicar que ya están habilitadas y que ya pueden hacer las actividades de esta unidad que es didáctica y sus componentes. Entonces les voy a indicar, por favor. ¿Ni alguna pregunta más? Licenciada, buenas tardes. Disculpe, Sí. mi consulta es la siguiente. Las clases se van a llevar a cabo siempre a partir de las 4 todos los domingos. Es que yo me retrasé a la clase, va a disculpar. Sí, lamentablemente me han dado ese horario. Le comento, es que sabe cuál es el problema, es de la parte de la plataforma, en este caso Zoom, es Zoom. Y, tengo entendido que en el otro horario creo que está con otra materia. Por eso a mí me han dado en este horario, va a ser de 4 a 5 y media. De todos modos, toda clase está siendo grabada y toda va a ser subida a la plataforma, así que no se preocupe por eso, digamos, si se va a trazar algo, yo de todos modos le voy a admitir,
pero sí habíamos quedado en un principio de 10 minutos de tolerancia. Pero sabemos que por alguna circunstancia, ya sea por problema de conexión a internet, se va a dar tolerancia más, pero hemos quedado en 10 minutos. Les rogaría su comprensión, me dieron este horario, ¿sí? Por el tema de Zoom. Está bien, licenciada, muchas gracias. Bien, no habiendo ninguna pregunta, entonces me despido, deseándoles un buen resto de jornada, un descanso reparador y nos vemos la próxima clase. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciado.